porque es algo que está ahí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Lanza una pregunta esperando una respuesta, porque Jesús no estaba presto a lo que los demás decían, ni a escuchar las voces que había fuera del grupo de los 12, sino que él estaba confirmado y tenía certeza y seguridad de lo que él hacía, pero quería saber la opinión que opinaban los de afuera. Entre ellos, y seguramente pusieron una voz cantante que sería la voz que sonaría, y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías. Y divagando sobre esto, diría que algunos más de los profetas, que dicen que más, seguramente habrá más gente de esto. En relación a lo que Jesús le pregunta, ¿qué es lo que opina la gente que está fuera de nosotros? ¿Qué es lo que realmente cree? ¿Qué es lo que yo estoy compartiendo, llegando y predicando a la gente? Le dicen: uno cree que eres Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista predicaba sobre el arrepentimiento. Juan el Bautista era un hombre que predicaba la verdad y la justicia. Y su manera de vivir era una manera humilde y sencilla delante de la sociedad de los judíos que había en Israel. Quizás cuando le preguntan qué más, que decía: pues puede ser como Jeremías, un hombre de fe inquebrantable, que aunque todos estuvieran en contra, él seguía permaneciendo en la fe y en la esperanza. Así que le preguntan por Elías, y Elías era otro hombre, que era un hombre que tenía una fe inquebrantable, que era un hombre espiritual y que vivía siempre en santidad. Dice: cuya presencia de Dios vivo, dice uno de los textos en el 17, que él vivía siempre en la presencia del Señor, y su carácter y su forma, aunque era ruda, era manso, pero fuerte, y era de una manera humilde como Jesús. Su fe inquebrantable le llevó a ser algunas veces totalmente en caos y en destrucción. Y también lo comparan con Jeremías. Todos conocéis a Jeremías, el profeta llorón, el que lloraba por el pueblo de Israel. Un profeta que también fue inquebrantable, su fe y su fidelidad a Dios, aunque todo le salió mal, aunque nadie creía en su mensaje. Si alguno quiere saber bien la vida de Jeremías, lo puede leer en el libro de Jeremías, justamente con el libro de Lamentaciones. Es un libro donde él clama y le dice: rendíos ante el rey de Babilonia, porque si no va a destruir. Nadie le creyó, pero al final sucedió. Y la gente pues preguntaba uno y otro quién era, y esto es lo que la respuesta le puedo decir a aquella gente que había fuera de Jesús. Pero Jesús, la intención de Cristo era saber qué pensaba su pueblo, qué pensaban aquellos que sí habían entendido el mensaje, qué pensaban realmente los 12 que estaban con él y los 500 que después creyeron en él. Quizás en esta noche el Señor también a nosotros nos pregunte: ¿quién soy yo para vosotros? ¿Qué es lo que yo soy para vosotros? Porque si no tenemos claro qué es Cristo para nosotros, tendremos siempre la piedra de tropiezo. Y de una manera o de otra, Jesús le hace esta pregunta a los discípulos: ¿quién soy yo para vosotros? Pedro responde por el Espíritu y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verdaderamente, la palabra Cristo significa Mesías. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Mesías, del hombre prometido que había de venir, y era el Salvador del mundo. Y hoy, en esta noche aquí, algunos de nosotros podemos tener a Cristo como nuestro Salvador, o todos podemos tener a Cristo como nuestro Salvador, pero nada más. Jesús me salvó en una reunión, en un culto. Yo levanté la mano, recibí a Cristo y yo confieso que Jesús es mi Salvador. Y quizás lo tengas como tu Salvador. Y donde quiera que vayas, no te avergüenza de decir que Jesús es tu Salvador, pero nada más, simplemente es tu Salvador. Y tu Salvador se puede convertir como cualquier persona católica que en su bolsillo lleva una estampa de Jesús o de la Virgen del Carmen o de la Virgen cualquiera, que para ellos es su Salvador, pero su vida, sus hechos, su forma de andar, su forma de vivir
no tienen nada que ver con Dios. Simplemente creen que ellos tienen un Salvador. Puede ser el nombre que quiera, le puede poner la Virgen que quiera o el santo que quiera. Así hay muchos cristianos dentro de la iglesia que Jesús es su Salvador. Creen y bueno, se pelean, se faltan diciendo que Jesús le ha salvado. Pero el proceso es mucho más profundo. Cristo significa Salvador. Y muchos en la iglesia pueden tener a Cristo como su Salvador. Pero cuando hablamos del Salvador, la palabra perfecta viene de la palabra enviado, el ungido, aquel que ha venido para traer. Cuando puedan, abran su Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Dice así el mismo Jesús, el enviado: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, que significa enviado, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad al oprimido y a predicar el año agradable del Señor. En esto constituía la venida del Mesías. El Mesías venía con una sola intención, el reconocer que Él era el Cristo, pero era mucho más. Y muchos de nosotros podemos creer que Jesús es el ungido, como lo creía Nicodemo. Creía que Jesús era el ungido, que era el maestro, que estaba ahí. Pero simplemente podemos creer que es el ungido, podemos creer que las señales, prodigios y milagros que hace solamente lo hace Él. Pero podemos tener esa clase de Cristo, esa clase de Salvador, solamente el que hace milagros. Otros pueden estar aquí porque quizás vinieron porque su matrimonio está destruido y han querido arreglar su matrimonio, y para ellos es Cristo que ha solucionado el problema de su hogar, su familia y sus hijos. Pero simplemente solamente tienen ese título para ellos como alguien que arregló. Otro ha venido a esta iglesia porque tiene una depresión y Cristo la ha liberado de su depresión y han buscado la liberación que Dios promete en la Biblia. Otros han venido porque tenían un vicio y tenían una cadena, una atadura, y Cristo les ha roto la cadena y están agradecidos, le siguen con ese propósito y con esa visión. Y no está mal, pero eso es lo que le siguen. Otros siguen porque estaban cautivos en su mundo y en su locura, y vino a Cristo y Cristo lo rescató de ese lugar, lo sacó, lo puso a la luz, pero simplemente ellos creen como su Cristo, como el libertador de todas sus opresiones. Otros vinieron porque estaban enfermos y fueron sanados, y desde entonces se convirtió en su Dios de sanidad. Pero Dios está ahí y tiene una obra. Hoy más que nunca necesitamos saber quién es Cristo para nosotros. Hasta que Cristo no se convierta en tu Señor y Salvador, tu Señor. No depende de que tú sigas a Dios porque fuiste sanado. No depende de que sigas a Dios porque tenías un problema en tu hogar y Dios lo arregló. No es seguir a Cristo porque te dio un trabajo y ahora tiene una vida de tranquilidad. Cristo pide más de ti. Pide ser tu Señor. Pide ser el dueño. Pide ser el que dirija tu vida. Pide ser el que dirija tu vida. Porque sabéis lo que sucede, hermano. Cuando tú tienes a un Cristo que es tu Salvador simplemente, o es que te sanó, o es que te sacó de una depresión, o es que te sacó de una angustia, solamente tendrás a un Cristo que tiene ese asunto. Pero cuando tú tienes a Jesús como Señor, eso cambia. ¿Sabes por qué? Porque Señor significa dueño absoluto de tu vida, de tu casa, de tu familia y de tu trabajo. Cuando tú verdaderamente tienes al Señor como tu Señor, cambia la cosa. No es solamente sanidad, no es solamente liberación, no es simplemente que Dios haya hecho un milagro en tu hogar, en tu familia, en cualquier otra persona. Ahora tú te debes a Él para servirle, honrarle y seguirle. Porque Dios puede ser tu sanador, pero no el dueño de tu corazón. Porque todavía tú sigues siendo el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque igual que los que están en la calle creen que Jesús, o creen que la Virgen, o creen que otro es su Salvador, pero su vida, sus hechos, su manera de vivir no tienen relación con Dios. ¿Cuándo están aquí en esta tarde? Digan aleluya. ¡Aleluya! Dios demanda más de ti. Dios demanda que tú le entregues tu corazón, le entregues tu vida, que tú hagas un cambio y una transformación. Que tu vida sea cambiada por el poder de Dios. Que tu vida sea transformada por el poder de Dios. Que para ti el vivir sea Cristo.
que Cristo sea el Señor de tu vida. ¿Sabía, hermanos, que los primeros cristianos de la época de cuando estaban los primeros cristianos evangélicos, que seguían a Cristo, morían solamente por una palabra? Ellos decían, los de Roma, César es el Señor de mi vida. Y ellos decían, no, el Señor de mi vida es Jesús. Cuando ellos decían Jesús es el Señor de mi vida, estaban anulando por completo al César y a toda la autoridad que podía tener. Por eso morían por el nombre, pero porque eran siervos del Dios Altísimo. Si en esta noche no entendemos, hermano, que muchas vidas de los que están aquí, puede que Dios haya hecho un milagro, puede ser que Dios la haya sacado de un vicio, puede ser que Dios la haya sacado de alguna esclavitud, pero hasta que no tengan al Señor como Dios y Señor de su vida, el que gobierne su vida, el que maneje su vida, el que mueva su vida, hacer algo, pero hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Cuando entendemos de parte de Dios que Dios es el Señor de todos nosotros, entonces nuestra vida cambiará, entonces nuestra vida será diferente. Váyanse conmigo a Lucas capítulo 17, rápido, si es simplemente mera información para que tengamos dónde aposentarnos en la verdad de Dios. Mire usted en el capítulo 17, lo tengo aquí apuntado, en el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta el ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? Le dice, ¿quién de vosotros, siendo señor y tiene un esclavo, cuando viene el esclavo de trabajar, viene el esclavo de hacer cosas, viene el esclavo todos los días de estar arando, guardando las ovejas, o pastoreando, o segando, cuando viene le dice, oye, por favor siéntate en el sofá? No le dice más bien, prepara la cena, cíñete, sírveme hasta que haya yo comido y bebido, y después come y bebe tú. Le está diciendo que el siervo está al servicio de su Señor, que no tiene poder y autoridad sobre su propia vida, que no gobierna su vida, que no dirige su vida, que su vida está en las manos de su Señor. Si alguno quiere meterse, métase en internet y busque lo que es la palabra siervo o la palabra esclavo, que es lo mismo. La palabra esclavo es aquella persona que no tiene autoridad sobre su propia vida. Es aquel que no puede tomar decisiones por su propia cuenta. Es aquel que no puede tomar actitudes sin contar primero con su Señor. El Señor es el dueño de él. Tiene tal poder el Señor en aquella época que podía acordarlo si quería sin que nadie le pidiera cuenta. Podía quitarle si tenía hijos, quitarle los hijos y venderlo. Podía tenerlo y matarlo a azotazos y nadie se metía. ¿Sabéis por qué? Porque todo el mundo sabía que era un esclavo y el otro era el Señor. Tú y yo hemos venido a ser esclavos de Cristo. ¿Pero por qué? Porque antes de ser esclavo de Cristo eras esclavo de Satanás y hacías lo que bien le parecía a Satanás. Aunque tú te creías que hacías lo que bien te daban ganas, es mentira. Hacías lo que el diablo te decía, te emborrachabas, te drogabas, hacías cosas que estaban en contra, pero sin embargo el poder y la esencia que tenía Satanás sobre tu vida te obligaba a hacer esto. Cuando venimos a Cristo, debemos de entender que Cristo es el Señor, que Él tiene el poder, que Él tiene la autoridad, que Él puede cambiar nuestra vida, que Él puede transformar nuestra vida y que Él puede hacer lo que quiera. ¿Cuántos se acuerdan del alfarero? El alfarero es el hombre que maneja el barro, y el que maneja el barro tiene el poder para romper la vasija 1000 veces y construirla. Pero es que yo no quiero ser un vaso, yo quiero ser una copa, pero sin embargo te hacen un vaso, o quizás te hacen un plato. ¿Pero por qué? Porque el alfarero tiene el poder y no hay quien le replique y no hay quien esté en contra de él. Ahora en esta tarde, cuando salgamos de este lugar, tendremos que saber si Jesús es nuestro Señor o es simplemente nuestro Salvador. Lo usamos como salvación y gracias, Señor, porque me has salvado, gracias, Señor, porque me has sanado, gracias porque has rescatado mi matrimonio, porque has arreglado mi familia, gracias. Pero sin embargo, el Señor no manda en ti. Haces lo que te da la gana, vive como quieres y habla lo que quieres. Hay una diferencia entre ser salvado y ser siervo de Dios. Y muchos de los que aquí estamos, seguramente, muchas veces no hemos entendido este plan y este propósito.
Quizás nosotros digamos, oh no, el Señor es mi Salvador, pero jamás ha sido el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque vive y andas como quiere, caminas como quiere y no estás bajo la voluntad ni la dirección del Señor. Seguimos leyendo. ¿Acaso da gracias el siervo? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que tenía que había mandado? Pienso que no. Así tampoco nosotros, cuando hayamos hecho todo eso, os ha sido ordenado decir, siervo inútil somos, pues lo que teníamos que hacer, hicimos. Cuando hagamos todo lo que tenemos que hacer, todo lo que el Señor nos diga, todo lo que el Señor nos mande, no creamos que somos importantes, sino siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hemos hecho. ¿Qué más? Pablo nunca le dijo al Señor, Señor, es que he predicado a todo este país que está por aquí. He predicado tu evangelio a todas las partes. Él sigue diciendo, siervo inútil soy. Porque lo que tenía que hacer algo. Nosotros, hermanos, nos creemos algo. Porque hacemos la voluntad del Señor o porque hacemos lo que Dios nos manda. Simplemente somos siervos inútiles porque lo que deberíamos de hacer estamos haciendo. Y cuando no lo hagamos, seremos siervos infieles y vendrá el Señor y nos pedirá cuenta. ¿Por qué nos pedirá cuenta? Porque el Señor lo deja bien claro, todo bien claro en el libro de Gálatas. En el capítulo 6, versículos 7, 8 y 9 nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cogerá. No esperes, hermano, que Dios haga algo cuando tú eres el dueño de tu vida, no es Dios. No esperes porque el Señor sea tu Salvador, decirle al Señor, Señor, he hecho todo. No es cierto. Nunca fuiste mi siervo. Nunca me obedeciste. Nunca llevaste por delante el plan y el propósito mío. Siempre me consideraste tu Salvador, pero nunca me consideraste tu Señor. Nunca me consideraste que yo soy el que debo llevar las riendas de tu vida, de tu casa, de tu familia. Siempre te sale mal, por supuesto, porque no has entendido todavía que yo soy el Señor y tú eres mi siervo. Y que tú no puedes tomar las decisiones, que soy yo el que las tomo. Y tú no puedes hacer lo que bien te venga en gana, tienes que hacer lo que a mí me venga en gana. Hoy más que nunca, hermano, cuando salgamos de este lugar, tenemos que reflexionar en nuestra casa. Si Jesús es nuestro Salvador, si Jesús es nuestro sanador, si Jesús es un hombre que tiene una palabra bonita para el oído, o que realmente Jesús para ti es el Señor. El apóstol Pablo entiende, para mí el vivir es Cristo. Cristo era para él su Señor. Para mí el vivir es Cristo. Lo que yo haga, lo que yo diga, que sea Cristo. Porque cuando Cristo es el Señor de tu vida funciona, tu vida camina. Todos los que aquí estamos pedimos cosas, pero cuando pedimos cosas al Señor, siempre tenemos que decir, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque si no seríamos nosotros los que mandáramos, no Dios. Cuando nosotros le pedimos cualquier cosa al Señor, tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad. Quizás no la entienda la voluntad de Dios, ni yo tampoco, pero la voluntad de Dios está en ese plan y en ese propósito. Y Dios siempre sabe lo mejor para nosotros. Aunque nosotros creamos, pero Dios sabe lo mejor para nosotros. No lo entendemos, no lo comprendemos. ¿Sabe por qué? Porque somos carne y sangre, pero Dios es espíritu y conoce todas las cosas. Dios ha venido a tu vida para que no solamente sea tu Salvador, sino también sea tu Señor. Porque la palabra Salvador, cuando la ponemos, eso sí creemos que nos va a salvar del infierno y nos va a mandar al cielo. Pero es que Él no quiere ser cuando te mueras. Él quiere ser el Señor de tu vida ahora, en este momento, en este andar, en este caminar. Dios quiere ser el dueño de tu vida mientras estés en esta tierra. Después, la salvación es algo que Dios te ha dado y Dios te la dará. Pero a Dios no le interesa mucho eso, porque ya te la dio en la cruz del Calvario. Le interesa tu vida, tu cambio, tu transformación, cómo vas mejor, cómo sabes escuchar, cómo sabes respetar, cómo sabes considerar. Hoy más que nunca tenemos necesidad de que Jesús sea el Señor. Él sea el reino absoluto de nuestras vidas, que gobierne todas las cosas. El apóstol Pablo pasó por mil y una, pero siempre dijo algo: para mí el vivir es Cristo. Así que si realmente hemos cogido a Dios
si realmente hemos servido a Dios, si realmente entendemos que Dios no es solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, el dueño absoluto de todas las cosas. Le dice: bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era un hombre feliz porque había encontrado al Salvador de su vida. Pero Pedro tuvo que aprender a través del transcurso del tiempo que no consistía en solamente ser su Salvador, sino que tenía que reconocer que era su Señor. Cuando Pedro entendió que era su Señor y comprendió que Jesucristo era el Señor de todo, murió porque sabía quién era. Al principio lo negó, pero después murió por él. ¿Por qué murió? Porque cuando él entiende que Jesús era su Señor, cambió su vida. Porque al principio solamente creía que Jesús era su Salvador y pensaba en un futuro: cuando se muera iré con Dios. Pero mientras estuvo en la tierra, tuvo que aprender a ser siervo obediente a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es mi reto que mientras yo esté como pastor en esta iglesia, decir la verdad. No vale con decir que Jesús es tu Salvador. Tienes que decir que Jesús es tu Señor. Es el dueño de tu vida, el que hace y deshace, el que te lleva y te trae. Él es el dueño absoluto. Hay una verdad que nosotros debemos de aprender, y es la verdad que funciona. Hasta que tú no sepas que eras esclavo del diablo y que mientras estés en esta tierra, sea del diablo o sea de Dios, vas a ser esclavo. Si es de Dios es para lo bueno, y si es del diablo va a ser para lo malo. Así que para servir a lo malo, sirvo a Dios y soy de Él su siervo. Mientras tú y yo entendamos este plan y este propósito, Dios hará sus cosas que tiene que hacer nosotros. Nadie puede tomar esta decisión sino tú. Puedes estar viniendo toda la vida a la iglesia y creer que Jesús es tu Salvador, pero hasta que tú no reconozcas que Jesús es tu Señor, que ya no tienes poder, que ya no tienes autoridad, que ya no puede hacer lo que quiera, que no puede hablar como quiera, que no puede hacer lo que quiera, depende de Dios, y Dios hará lo que tenga que hacer lo mejor posible para tu vida. Hoy mi consejo es en esta noche sencillo y práctico. Deja que Jesús no solo sea tu Salvador, sino que sea tu Señor, tu dueño absoluto. Que el Señor sea tu dueño. Porque cuando Dios es tu dueño, cuando estén en su casa, lean el Salmo 23. Ese Salmo 23 es espectacular. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en sombras de valles de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Endereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Eso es lo que hace el buen pastor. Él es el que te guarda, te protege, te guía y te lleva a ver el plan. Eso es lo que piensa Dios cuando tú eres su siervo y Él es el Señor. Simplemente, hermano, era un consejo breve, pero sí quería dejar bien claro: no tengas a Cristo como tu Salvador solamente, tenlo como tu Señor, el dueño absoluto de todas las cosas. Es que a mí no me gusta. Es que no tienes que mirar si a ti te gusta o no. El que le gusta es a Dios. Es que esto a mí no le gusta a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor por un momento. Vamos a pedirle al Señor: mira, Señor mío, por mucho tiempo digo la palabra Señor, pero realmente no soy tu siervo. Esta noche voy a ser tu siervo y yo voy a reconocer que tú eres mi Señor. Padre, te doy gracias en esta tarde por mis hermanos, mis hermanas que se han esforzado por estar aquí juntos. Te pido que la paz de Dios, que el Espíritu de amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté en nosotros. Quita de nosotros esa idea de que tú eres solamente nuestro Salvador cuando nos moramos,
sino que sea nuestro Señor desde el primer día que te conocimos hasta que nos presentemos contigo ahí arriba. Te doy gracias, Señor, para que hagas una diferencia entre salvación y tu señorío sobre nosotros. Gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús.